Jóvenes y señoritas, muy buenos días y sean bienvenidos a la modalidad en línea de su materia de Filosofía 1. Pues bien, la manera de dirigirme a ustedes me resulta extraña, sobre todo porque, lo confieso, no soy particularmente hábil con las tecnologías de la información. Sin embargo, sé que ustedes, al igual que yo, realizarán un gran esfuerzo para que podamos sacarle todo el provecho posible a esta situación, que si bien no es idónea, tampoco debe ser un impedimento para que continuemos con nuestra tarea de enseñanza y aprendizaje. Primero que nada, hay que hacer algunas aclaraciones de cómo es que vamos a trabajar. Pues bien, no vamos a realizar chats en vivo, videochats, sino que en su lugar vamos a realizar discusiones por medio de foros. Vamos también a dejar lecturas, videos como el que estoy grabando ahora mismo y videos provenientes, digamos, de otras fuentes para que ustedes puedan, como decía, verter sus opiniones, sus comentarios, puedan también comentar las opiniones de sus compañeros de forma, por supuesto, respetuosa, inteligente, de una forma ordenada y también van a poder realizar tareas que deberán de descargar, modificar y volver a subir en línea. De esta forma es que vamos a cubrir nuestros rubros de evaluación habituales. Al plantear cada actividad se aclarará también cuál es, digamos, su equivalencia. Y bueno, el objetivo de este video es, por supuesto, pues ponernos un poco en antecedentes para poder realizar nuestra actividad del día de hoy. Al concluir el semestre anterior, habíamos ya realizado una exploración, digamos, eh, histórica de los filósofos antiguos. Hablamos de los filósofos presocráticos, hablamos por supuesto de Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes filósofos atenienses, y para poder continuar, digamos, con esta temática histórica, el día de hoy vamos a realizar una actividad que nos sirva para adentrarnos muy rápidamente en la filosofía de la Edad Media y el Renacimiento, a fin de que podamos proseguir más adelante con el estudio de los filósofos modernos. Así es que quisiera platicarles un poco cuál es, digamos, el cambio que atraviesa la filosofía con el final de la Edad Antigua. Y para hacer esto, pues debo referirme al contexto histórico de este cambio. Pues bien, se considera como el final de la Edad Antigua la caída del Imperio Romano. La caída del Imperio Romano, como recordarán de sus clases de historia, se considera una consecuencia de la invasión de los bárbaros. Pero también quiero añadir que es consecuencia de el agotamiento del sistema esclavista bajo el cual se producía la riqueza en el Imperio Romano. Roma, eh, siguiendo el ejemplo de Grecia, crea la riqueza o explota el campo por medio del trabajo de los esclavos. Cuando esta masa de esclavos se vuelve demasiado grande, se vuelve demasiado ineficiente, demasiado improductiva, el Imperio Romano comienza una etapa de decadencia que finalmente lo deja a merced de la invasión de los bárbaros. Esto es importante porque de ahí se derivan, digamos, los cambios en el modo de vida que caracterizarán al periodo que conocemos como la Edad Media. En este periodo el modo de producción, la economía, va a transformarse y ya no dependerá más del trabajo de los esclavos, sino que ahora el trabajo en el campo es realizado por trabajadores libres, conocidos como siervos, pero que le tienen lealtad a un señor feudal que es dueño de la tierra. Los campesinos, al no ser dueños de la tierra por sí mismos o al poseer extensiones demasiado pequeñas de tierra que no les permiten subsistir de forma autónoma, deben dedicar una gran parte de su vida
a trabajar la tierra del señor feudal. Concretamente en Europa, esta época también es la época en la cual una nueva religión es introducida en la civilización occidental. Me refiero por supuesto a la religión cristiana. La religión cristiana llega a Europa como un culto extraño proveniente de Israel, pero que al entrar en contacto con el pensamiento de los filósofos griegos adquiere las características que nos son familiares el día de hoy. Para mencionar solamente algunos filósofos importantes de aquella época, eh, vamos a referirnos específicamente a tres filósofos cristianos, no sin mencionar, por supuesto, que también hubo filósofos paganos, digamos, al comienzo de la Edad Media, que también hubo muy importantes filósofos en el Islam, en el mundo árabe, que además tuvieron el mérito de preservar la sabiduría de los filósofos de la antigua Grecia el tiempo suficiente para que fuera redescubierta al final de la Edad Media durante el Renacimiento, pero decía, vamos a referirnos a tres filósofos muy importantes del contexto cristiano. El primero de ellos es San Agustín. San Agustín originalmente era un filósofo pagano, pero que se convierte al cristianismo. Él escribe una obra muy conocida llamada Las Confesiones, en la cual nos relata su vida de pecado antes de conocer a Cristo, y después nos comparte, digamos, las meditaciones, los profundos cambios que hay en su pensamiento a partir de su ingreso en la religión cristiana. San Agustín, además de ser considerado un santo, también sería un importante obispo de la ciudad de Hipona, y para referirnos a su pensamiento filosófico, él analiza, como lo harán otros filósofos de esta Edad Media, la relación entre la fe y la razón, y se inclinará por hacer la razón a un lado en favor de la fe. Él considera que hay verdades trascendentes de la vida humana de las cuales la razón no se puede ocupar, que la razón, siendo pues una capacidad de seres finitos e imperfectos como lo somos nosotros, no puede, por ejemplo, llegar a abarcar la naturaleza de Dios, la naturaleza divina, entre otras cuestiones. Y cuando la razón no puede avanzar más, entonces el ser humano debe entregarse a la fe. A continuación vamos a hablar de San Anselmo, otro monje de esta época medieval, el cual es recordado por haber enunciado un argumento sobre la existencia de Dios, conocido como el argumento ontológico. El argumento ontológico de la existencia de Dios parte de cuál es el concepto de Dios. El concepto de Dios, nos dice San Anselmo, es el de un ser absolutamente perfecto, un ser que posee toda la perfección y todas las cualidades posibles. Entonces, si nosotros imaginamos que ese ser no existe, entonces caemos en una contradicción, porque al imaginarlo como un ser no existente, le estamos restando la cualidad de la existencia, con lo cual ya no es un ser perfecto, no es un ser que posea todas las cualidades. Por lo tanto, al ser contradictorio imaginar a Dios como no existente, pues tenemos que admitir que Dios necesariamente existe. Y bueno, el tercer filósofo cristiano al que me quería referir es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás es un filósofo que pertenece ya a la época tardía de la Edad Media, y él retoma la cuestión planteada por San Agustín en una obra llamada La Suma Teológica. Pues bien, si bien San Agustín se había inspirado en el pensamiento de Platón, Santo Tomás se inspirará en el pensamiento de Aristóteles. Él considera que cuando Aristóteles, el gran filósofo pagano, hablaba de la entelequia o el motor inmóvil que movía al mundo, se refería claramente a Dios. Él considera que
que la razón y la fe son compatibles, que son dos caminos paralelos que nos llevan hacia el mismo punto. Él cree que se puede pues probar por medio de la razón las verdades planteadas por la fe, y que en todo caso al final es una cuestión personal el cómo decidimos abordar estas cuestiones. Pues bien, la Edad Media llega también a su fin cuando el modelo económico feudal surge en su seno una nueva clase social, es decir, una clase de comerciantes que habitan en pequeñas ciudades llamadas burgos y que por lo tanto serán conocidos como burgueses. Estos comerciantes descubren un modo de vida a través, digamos, de las artesanías que producen en sus talleres y que los distingue de los campesinos que viven al día trabajando la tierra del señor feudal. Estos nuevos comerciantes también desearán expandir su riqueza y encontrarán que las divisiones, las constantes fronteras que plantea el sistema feudal en Europa, les imponen a ellos una carga económica, toda vez que cada vez que llevan sus mercancías a una nueva ciudad deben pagar de nuevo impuestos al nuevo señor feudal que ahí gobierna. Así es que esta nueva clase social, en su propio interés, va a financiar los ejércitos de los grandes monarcas para que estos puedan unificar a las naciones modernas que conocemos hoy en día. Más tarde, mucho después de concluir el Renacimiento, eh, alrededor del siglo XVIII, tomarán también el poder político haciendo a un lado a los monarcas. Pero lo que nos interesa de esta naciente clase social es cómo cambia la cultura, porque ellos, para distinguirse de la época anterior, van a retomar la cultura de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Por eso a esta época que llega con la conclusión de la Edad Media es que se le conoce como el Renacimiento. Es no solamente un renacimiento de la sabiduría de los antiguos griegos, sino también de su interés por la ciencia. En la época del Renacimiento, el pensamiento científico empezará a romper los lazos, los límites que le impone la rigurosa fe cristiana que es dogmática en la Edad Media. Pues bien, eh, para hablar de la época del Renacimiento, quiero referirme a un único filósofo, Giordano Bruno. Giordano Bruno escribe una obra conocida como Del infinito universo y los mundos. Sin tener los instrumentos o las ventajas científicas modernas, los conocimientos, los instrumentos, sino valiéndose únicamente de su propio razonamiento, Giordano Bruno plantea en esta obra que la Tierra no es una creación especial de Dios y que mucho menos es el centro del universo, sino que el Creador debe de haber creado otra infinidad de mundos a los cuales también les dedica, digamos, su interés y su atención, y que en ese sentido, en el infinito espacio en el que habita nuestro mundo, existe una infinita cantidad de otros mundos. Esta eh, enseñanza, que para nosotros podría ser hoy algo obvio y común, toda vez que nos lo confirman las observaciones astronómicas y todo lo que sabemos acerca de cómo está hecho el universo, en realidad en su momento contradijo el dogma enseñado por la Iglesia cristiana, por la Iglesia católica, y Giordano Bruno pagaría ante la Santa Inquisición por oponerse a lo que se consideraba la verdad establecida. Giordano Bruno es uno, junto con Sócrates, uno de los grandes mártires de la historia de la filosofía, ya que él moriría en la hoguera únicamente por defender sus ideas y por defender un pensamiento propio e independiente. Pues bien, más adelante vamos a continuar con los filósofos modernos, vamos a comenzar con los racionalistas, los empiristas, los idealistas, con el pensamiento dialéctico, y bueno, por ahora solamente será pues rápidamente, será de pasada,
que hablemos de los filósofos de la Edad Media y el Renacimiento. Así es que bueno, vamos a continuar pues con estas actividades en línea y pues bueno, al mal tiempo, buena cara. Chao.